cerebral. Las lesiones cerebrales pueden ser locales o globales, tendiendo a ser las primeras más llamativas y duraderas, y las globales más discretos en el tiempo, independientemente en muchas ocasiones del tamaño de la lesión. En este sentido, determinar la etiología a partir de la historia del paciente se convierte en un factor decisivo para la interpretación de la deficiencia observada. Aunque, es importante tener presente que defectos similares pueden aparecer como consecuencia de diferentes tipos de etiología. Las diferentes etiologías del daño cerebral son A, C, B, tumores, tanto primarios como secundarios, patología con acento grave as degenerativas, como demencia subcortical, enfermedad de Huntington y enfermedad de Parkinson, infecciosas, entre estas, virales, bacterianas, parasitarias y micóticas. Y por con acento grave el timo encontramos las etiologías nutricionales y metabólicas, las cuales ampliaremos a continuación. El AC, B, O, accidente cerebrovascular es la alteración en la irrigación sanguínea del cerebro, pudiendo ser de carácter hemorrágico o isquémico. El hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Esto provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden abarcar aneurisma y malformación arteriovenosas. Dependiendo de dónde se produzca primariamente el sangrado, se distingue en subaracnoideo, intraparenquimatoso e intrasangrado. El intraparenquimatoso se divide según su topografía, en lobar, según el lóbulo cerebral afectado, cerebeloso, y de tronco cerebral, siendo este último el más grave. El isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. En el A, C, B, isquémico se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, lo cual se denomina accidente cerebrovascular trombótico, o se puede desprender un coágulo en otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro, o en alguna parte en el cuerpo, y se mueve hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral. Si el accidente cerebrovascular isquémico es de duración inferior a 24 horas, se dice que es una C, B transitorio. Hola, acá estoy de nuevo. Aunque se debe tener en cuenta que el A, C, B isquémicos transitorios pueden anteceder a un accidente mayor, o ir creando zonas múltiples de pequeños infartos, lo que da origen a un cuadro de deterioro en la actividad intelectual del paciente, desembocando en demencia arteriosclerótica, demencia vascular o demencia por infartos múltiples. Los A, C, B isquémicos se pueden clasificar según la arteria cerebral obstruida, y de acuerdo a ello, varían las manifestaciones clínicas del paciente. La que se ve más comúnmente afectada es la arteria cerebral media. Los infartos que se producen en el territorio de esta arteria generan formas globales de afasia que afectan todos los niveles en la subdivisión de la arteria cerebral media, propician la aparición de trastornos afásicos más específicos, según la subdivisión arterial ocluida, como se observa en el presente cuadro, produciéndose afasia de Broca en la oclusión de la arteria orbitofrontal, o afasia de Wernicke en la arteria temporal posterior, por mencionar algunos ejemplos. Y, asimismo sucede con los otros territorios arteriales, quienes también producen sus propios síndromes neuropsicológicos. Por lo regular, la sintomatología de los accidentes cerebrovasculares en el hemisferio izquierdo es más evidente si algo distintos de los ocurridos en el hemisferio derecho. La afectación de hemisferio derecho se caracteriza más por multiplicidad de defectos en el conocimiento espacial, en el conocimiento de sí mismo, desinhibición, agnosia espacial, entre otras, que pudieran pasar desapercibidas ante el examen físico. El trauma cráneoencefálico es otro de los causales de daño neurológico, el cual puede causar contusión y sangrado del encéfalo y sus estructuras circundantes. Existen diferentes criterios para distinguir y clasificar los TEC, traumatismo abierto, que incluye fractura de cráneo y o penetración del cerebro, o el traumatismo cerrado que no presenta fractura de cráneo, aunque en este último se da el efecto conmocional, el cual hace referencia al impacto de la aceleración y la desaceleración de la masa encefálica dentro de la bóveda craneal generando contusión cerebral y el consecuente daño. El impacto de este último tipo de traumatismo
tiende a transmitirse a la parte anterior e interna del lóbulo temporal y a la base del lóbulo frontal. Por lo general, la secuencia que se sigue en un TEC es similar. El paciente sufre el traumatismo, pierde la conciencia y entra en estado de coma, y progresivamente va retornando al estado de alerta. Uno de los procedimientos más comunes para evaluar la gravedad de un TSEI, posteriormente, hacer un seguimiento de su estado de conciencia, es lo que se denomina escala de Glasgow. Mediante esta escala, se califican 3 aspectos en la actividad del sujeto: la respuesta ocular, la respuesta verbal y respuesta motora, otorgando puntuación a cada una de ellas. En general, los criterios que se utilizan para juzgar la severidad de un TEC son la puntuación inicial que se obtiene del Glasgow, la duración del coma y del estado confusional posterior, y las características de la amnesia, utilizándose esto para juzgar si se trata de un traumatismo leve, moderado o severo, lo cual nos arroja una primera predicción acerca de la posible evolución del paciente. Secuelas neuropsicológicas del trauma craneoencefálico. Se caracteriza por el decremento de las habilidades intelectuales, la capacidad de conceptuación, de atención, memoria y rendimiento intelectual global. Se caracteriza por amnesia anterógrada pronunciada durante estado confusional, amnesia retrógrada de 10 minutos antes, y los cambios de personalidad, como puerilidad, desinhibición, agresividad, apatía, irritabilidad, ansiedad, fatiga, depresión e inclusive suicidio. Los tumores cerebrales son otra de las etiologías que causa daño cerebral. Los tumores cerebrales pueden ser de origen cerebral, denominados primarios, o de otro órgano que son los denominados secundarios. La presente es la clasificación de los tumores cerebrales primarios. Los gliomas son los más frecuentes, abarcando el 50% del total. Estos poseen gran velocidad de crecimiento y malignidad variable, como ya mencioné. Los tumores secundarios, o también llamados metastásicos, son los que migran desde su origen hasta otros lugares del organismo. Los que con mayor frecuencia generan metástasis a cerebro son el cáncer de pulmón, de seno y aparato digestivo, teniendo una velocidad alta de desarrollo, punto y muerte en menos de 1 año. Efectos de los tumores sobre el sistema nervioso central derivan de uno de los siguientes factores: aumento de la presión intracraneana, creación de focos epileptogénicos, destrucción del tejido cerebral y trastornos del patrón endocrino en invasión de estructuras con esta función. Los 4 factores que influyen en la sintomatología actual son: localización específica del tumor, tamaño del tumor, el cual se correlaciona con desplazamiento de estructuras, y presencia de hipertensión endocraneana. Y por último, se debe tener presente el grado de invasión cerebral junto con la velocidad del crecimiento tumoral. La enfermedad neurodegenerativa es un síndrome multifactorial, fruto del deterioro cerebral acelerado, y su prevalencia se puede clasificar entre cortical y subcortical, teniendo el potencial de llegar a afectar esferas del individuo tales como el equilibrio, el movimiento, la cognición, el habla, la respiración y hasta la función cardíaca. La demencia cortical se caracteriza por alteraciones del lenguaje, afasia, del aprendizaje y de la percepción, agnosia. La más frecuente de ellas es la enfermedad de Alzheimer. Estudios histopatológicos muestran pérdida de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Meynert, degeneración de las células de la corteza cerebral y el hipocampo. La demencia subcortical se caracteriza por alteraciones del humor, la motivación, el lenguaje, disartria y disfonías, y la vigilia. Se acompañan de enlentecimiento psicomotriz, trastornos afectivos y dificultades para solucionar problemas de la vida cotidiana. Los síntomas son consecuencia del compromiso de los ganglios basales, tálamo y tallo cerebral. Dentro de esta categoría se encuentran la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, entre otras. Huntington es un defecto genético autosómico dominante, caracterizado por la aparición de movimientos coreoatetosicos, cambios emocionales y alteración de tipo demencial. La enfermedad de Parkinson presenta pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas por degeneración de la sustancia negra, provocando temblor, rigidez e hipertonía. Las infecciones también tienen el potencial de generar lesión cerebral. Tal infección puede ser de origen bacteriano, viral, parasitario o micótico. El foco infeccioso siempre llega de origen extracerebral, sea de sitios subyacentes como oídos, nariz y garganta, coma por vía hematógena como un trombo infectado o embolo bacteriano, o ser introducida directamente como resultado de un C, punción lumbaroneurocirugía.
Manifestaciones de una infección meningea incluyen cefalea, rigidez de nuca, fiebre, confusión y fotofobia. Pueden afectar el tejido cerebral por varias razones. Afectan el flujo sanguíneo cerebral, generando trombosis o hemorragias de los vasos capilares. Tienen la capacidad para alterar el metabolismo de las células o características de la membrana celular, alterando las propiedades eléctricas neuronales. Y por último, asociado a la infección y la respuesta inflamatoria se genera edema. Los virus que tienen afinidad por el sistema nervioso central se conocen como virus neurotrópicos. Tales son la poliomielitis y la rabia. Las bacterias pueden formar abscesos cerebrales que se inician como pequeños focos de bacteria purulenta que causan necrosis y efecto de masa cuando son más grandes. Infecciones parasitarias pueden ser dadas por malaria, amebas y cisticercos entre otros, generando paludismo, encefalitis y signos neurológicos focales respectivamente. Las infecciones micóticas se refieren a hongos que ingresan al sistema nervioso, aunque suelen darse en individuos inmunosuprimidos. Enfermedades nutricionales y metabólicas también generan afectación cerebral. La desnutrición produce defectos neurológicos y neuropsicológicos graves, así como los déficits nutricionales generados por el consumo de sustancias como el alcohol. Trastornos metabólicos como hipoglicemia o falla hepática pueden presentarse también como estados de coma o síndromes confusionales agudos. Acerca de la etiología del daño cerebral. Esperamos les haya gustado. Presentado por Natalie Nieves Ardila y Cindy Marcela López.